Este es un juego que quiero hacer para ver hasta qué punto llegan ustedes en el video. Comenten en la parte de los comentarios hasta qué minuto se quedaron en el video. Nada más. Esto lo voy a poner al inicio. Sí, nos importa full saber eso. Tenemos la estadística más o menos, Claro. pero nos gustaría saber de cada uno. De ustedes. Incluso por qué ya se van. Porque son, ajá. Digan, Pueden decir, está muy largo. o el bus suena más que la voz. Simón, alguna O cosa. de plano ya, está aburrido, el tema no me gustó. Claro, o Minuto no- 5 o no me es- voy. O no es mi tema, yo no veo Ajá. películas. Entonces pueden decirlo. Claro. Así que, gracias. Y eso. Ay, disfruten el podcast de esta semana. Estamos Minka Podcast 09. Ah, el 9. Acción. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander. Hoy Yo soy estoy Cross. con Cross. Bienvenidos otra vez a su podcast de entretenimiento, al Minka Podcast número 9. Ya no pensamos que llegaríamos tan lejos. Así pensamos, pero estamos felices de que estén acompañándonos nuevamente en otro nuevo episodio. Recuerden que pueden seguirnos, compartir este episodio y sobre todo comentar y ayudarnos a que la comunidad crezca y que más gente nos vea. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que nos importa y nos interesa mucho a nosotros. Sí, recuerden que creo que los primeros episodios sobre todo son para poner nuestro punto de vista, conocernos un poco más. Y una de las cosas como que nos interesa mucho a Cross, a mí y tal vez a ustedes también, creo que a todos Si nos gusta, entraron a este video es porque les Ajá. interesa. es el cine en sí. El A todo el mundo nos gusta ver películas, pero a todos no nos gusta ver el mismo tipo de películas. Y algo que es interesante es que no todos vemos las películas de la misma forma. Exacto. Ujú. Y no nos gustan los mismos géneros ni las mismas cosas que tal vez otra persona ve. Y eso nos lleva a una especie de debate. El debate de... Así, el debate de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de por qué los Vengadores no ganaron Un Oscar. un Oscar. O sea, sí, en sí podíamos hablar O sea, de sí, eso, ¿no? yo creo que ese iba a ser el debate. O sea, no porque ganaron el Oscar, porque yo creo que... ¿Por qué no ganaron? Ajá, Vamos a... Organicémonos, ¿no? claro. Como quien dice. Para empezar este debate, yo creo que lo primerito que debemos de hablar es acerca de los premios y qué tan relevantes son. Pues sí, está bien. Una cosa que decía, por ejemplo, John Bong-Hu, o John Wong-Hu, no sé cómo No sé tampoco el director exactamente. de Parasite. Sí, sí. No sé si viste esa Sí, sí, película. la vi. Yo no vi. Buenas. Ya, ganó como todos los premios Oscar. Ganó 4, pero es el más ganador Ya de, son de esa 4, vez. ¿sí? Ajá. ¿Cacha? Titanic, ¿cuántos ganó? Ellos ganaron 12 o Full, 13. son Ajá, full. 12 o 13. Ya, ahora tomando en cuenta que Parasite fue una película extranjera. Entonces él lo que decía es que los premios Oscar son ¿cómo decirte? Un evento súper local. Ajá. Un evento hecho en Estados Unidos para estadounidenses y por estadounidenses. De hecho, las personas que votan para que las películas ganen los Oscars son como 6,000 miembros o algo así. Pero son personas súper acomodadas, viejitos que Claro. saben más o menos de cine, viejitos que han vivido en el cine y también que están influenciados en cierta medida de... No sé cómo decir, pero por decirte algo, favores políticos. Exacto. Es decir, esta película tiene que ganar porque, por ejemplo, una de las películas... Ay, se me van el nombre de las películas, man. Cinéfilo, ¿no? Yo no me considero cinéfilo, pero sí nos gusta ver bastante sí, a mí películas. sí me gusta Ajá. ver full películas. Tampoco diría que soy cinéfilo, Claro, pero sí me tampoco. encanta ver. Exacto, igual yo. Entonces, una de las películas que no se merecían ganar el Oscar, se me va la película ahorita, ganó por el hecho de que fue ¿En qué año? distribuida en el año 97. Antigua. No ya. me acuerdo tanto. Pero, o sea, voy más a la situación. ¿no? Simón. De que esta película ganó por el hecho de que uno de los distribuidores, para que una película sea vista en cualquier Claro. parte, necesita tener un distribuidor. Claro. Los distribuidores se reparten entre Warner, se reparten Claro, entre Disney, Sony también es Sony, distribuidor, y Paramount, una de las más sonadas, más polémicas es Miramax. ya no existe antes. Ya no existe por la cuestión del mismo creador de eso, que fue... Se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Harvey Weinstein, Simón. ajá, los hermanos Weinstein. Entonces, esta película fue distribuida por Miramax y Harvey Weinstein utilizaba estos métodos tan agresivos para promocionar sus Exacto. películas que llegaron al punto de que es como volverla viral a la película, ¿no? Es Simón. decir, se hizo tan viral que ganó por eso, no porque sí se mereciera.
Porque de hecho creo que compitió con una de las películas que se volvieron como de culto, pan. Entonces ganó esta del Oscar sin merecerse. Claro. Ya, vamos por eso, ¿no? Entonces, qué tan meritorio es que una película que gane un se Oscar, gane por ejemplo? un Oscar? Ajá, o sea, bueno, nosotros no somos expertos en cine, pero yo creo que sí hay que definir un poco esa Pero parte de... esa parte de no somos expertos en cine, yo creo que sí podemos decir que no somos expertos, Claro. pero sí podemos decir también que hemos visto tanto cine Claro. que nos da como un plus, como Sí, que nos o sea, da eso te iba a decir. Sabemos y Porque, también por ejemplo, entendemos un poco del contexto de cuán difícil es hacer un cine, el cine, cuáles son todas las cosas que se necesitan para hacer cine, que entendemos la dificultad que tiene tal vez cada película al momento de verla Claro. y todo eso. Pero obviamente eso te digo, no hemos estudiado cine ni... Claro, pero a lo que yo veo es que, por ejemplo, esta parte de Tarantino, uno de Ajá. los mejores... A mí me gusta full Tarantino. Sí, uno de los mejores directores de la historia, uno de los mejores autores. Él siempre dijo, yo no estudié cine, yo fui Claro. al cine. Exacto. Entonces eso le dio toda la capacidad para hacer un cine tan brutal, desde el inicio, pan. Exacto. Entonces ya, bueno, ya Entonces, sí es interesante, había también, por ejemplo, Taxi Driver, ¿no? Que en su momento fue full criticada. Ajá. Cuando fue la nominación al Oscar estuvo nominada, pero no ganó y ganó Rocky. Ya. Entonces igual full críticos y todo eso dicen o sea, Rocky es muy buena película, pero no le buenísimo. puede, pero ¿cómo le va a haber ganado a Taxi Driver? Y eso es a lo que yo iba, Ajá. pana, porque, o sea, me gustó bastante este tema, porque veníamos conversando de qué vamos a hablar mañana. Ajá, no sabíamos de qué Entonces, íbamos a hablar y ¿cómo salió. venimos a hacer los deberes aquí, ¿no? Entonces, este tema me gustaba porque decíamos que, ¿qué hace que una película sea mejor Exacto. que otra? Porque o Porque sea, ahí vamos a por definir ejemplo, un a mí me poco, encanta Rocky, pan. Acá Rocky es Pero buena. también me gusta Taxi Driver, también Ajá. una de las películas que más me encantan. Y verás, una cosa que creo que definámosle ya para la gente que no sabe mucho de lo que estamos, de la confrontación entre esos tipos, se podría decir géneros. Sí. Definámosle cuál es el cine de autor o también le dicen de arte y también cuáles son el cine comercial. Que ojo, no es exactamente un cine comercial es malo, pero está como que hecho como para alcanzar a más masas. Claro. Y a veces el cine de arte o de autor tiene como que toda la película como que pone el punto de vista del director, quien está haciendo. Entonces, eso primero, por ejemplo, yo más o menos voy a hablar del cine de arte y es eso, ¿no? De autor, que como que toda la cinematografía, todas las decisiones las lleva usualmente la persona que está dirigiendo, que en este caso podríamos decir Tarantino, Scorsese, todos ellos. Y tienen su característica, Su toque característico, Ajá. exacto. Que tú puedes ver una película y si tal vez tú ya conoces una película de Tarantino, tú ves otra que no sabes que es de él y la puedes identificar porque tienen los mismos elementos de cómo está filmada, de cómo se hacen los diálogos, Claro. y cómo se lleva toda la historia. En cambio, el cine que es un poco más comercial, tiene la diferencia de que se enfoca más en que las masas... En vender. Uh-huh. Que ojo, no está malo, porque es una parte ya de entretenimiento, ¿no? Y a nosotros, por ejemplo, a nosotros nos encantan las películas de Marvel. Y esos son los blockbusters Ajá. más grandes de esta época, pan. Ajá. Podemos hablar de que, por ejemplo, esta cuestión del cine de autor, un amigo mío me dijo que para definir súper fresco el cine de autor es aquel cine que fue escrito, dirigido y casi editado, claro, también Ajá. producido por una sola persona. Ajá. O sea, obviamente Pero que es contratando un difícil montón, hacer pero eso. tienes una sola persona que se encarga de todos estos Exacto. aspectos. De ahí, claro, que debajo de esa persona tienes Claro. gente trabajando en eso. Entonces, por eso conversas acerca de Tarantino. Y aquí hay una cuestión súper genial, que es que Tarantino empezó con esta película de Perros de Reserva. De la selva. Ajá. Varios años después, no me acuerdo qué película salió, pero que también tenía casi la misma... Pulp Fiction. Ajá, Pulp Fiction, Perros de Reserva. Ajá. Entonces la gente ya sabía más o menos qué Identificaba. tipo de cine es Tarantino, ¿no? Y después salió Jackie Brown. Jackie Brown, Kill Bill. Ya, pero en Jackie Ajá. Brown hubo un problema
con la gente, que veía Tarantino en el director, pero no veía Tarantino en el cine. O sea, Sí, decía, cacho. aquí dice Tarantino, pero no me estás dando sangre, no me estás dando violencia, no está Michael Buscemi. Claro, incluso ya lo identifican con los actores. Que Ajá. son Y de hecho muchos de estos directores... más ataditos, ¿no? Y de hecho muchos de estos directores, estos directores con el cine de autor tienen full, ¿cómo te digo? Los denominados actores fetiches, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tienes a Tim Burton, que Ajá, siempre que actúa actúa con Johnny Depp. Johnny Depp y Ajá. Helena Bonham Carter. Exacto. Tienes a quién Scorsese más? con De Niro. Ajá. Y con Pesci, bueno, Al Pacino no tanto, pero... Pero, o sea, ajá. o sea, ya les cacho. Y después Leonardo DiCaprio con Scorsese. También, Leonardo DiCaprio ahora. tiene ahora, Ajá, después de hoy en que... día. Porque ahí se supone que es, o sea, igual esto viendo en YouTube, ¿no? Se supone que Scorsese tenía el renombre, pero no tenía las vistas, por decirte algo así como Claro. actual, ajá. Entonces cogió a DiCaprio, que venía de filmar Titanic, se claro. hizo viral, por decirte algo así. Era famoso, guapo y Ajá, buen actor. Claro, también. entonces ahora ya estábamos hablando de Scorsese, ¿no? Sí, o sea, es que se claro, es tan- mezclan es tan un montón amplio, de ¿no? nombres, panaja. Entonces, claro, ahora el ya, cine, ya los tiene fetiches. nombre y tiene vistas, pan. Entonces, a lo que... Ya me olvidé de lo que iba, continúa. Entonces, ya, a diferencia de, en cambio, los... Ahí. Están grabando. Sí, bueno, hagámosle bulla. Y yendo a esa parte de los blockbusters, por ejemplo, hay directores como James Cameron o Nolan que hacen películas de taquilleras. Pero yo he visto que sí se diferencian que, por ejemplo, un Titanic, o tú le ves Titanic y le ves Avatar, que son las más taquilleras de la historia, hecha Claro. por James Cameron. Él también hizo Terminator. Ajá. Pero tú si ves las tres, no No te tiene darías nada cuenta que que tiene un sello distintivo del autor. De un Yo creo autor. que la historia es la de James Cameron. Ajá. El drama. Sí podría decir, pero cacha, pero él también como que se pone en la nota de hacer algo que rompa taquillas, o sea, Claro. que llegue a Como la gente, Spielberg. exacto, como Spielberg. Y también Nolan también hace un poco ya ese tipo de cine en el que tal vez tú de una historia a otra puedes tener pocas referencias a que son hechas por él mismo. Por ejemplo, si tú ves toda la trilogía de Nolan del Caballero De Batman. de Batman. Y de ahí ves Interestelar, o la última que salió que no me gustó tanto, Tenet. ¿No te gustó Tenet? O sea, me gustó, pero es muy difícil, loco. Yo ni siquiera la he visto. Ajá. No, O sea, puedo no, decir- es Yo muy... no puedo decir nada porque no la he visto aún. Le Sí me han dicho considero tengo que verla. es muy difícil de entender, pero bueno, ya no te voy a spoilear. Es difícil de entender, tu cerebro microscópico Sí, no lo y si cachas que entendería. Interestelar sí has visto. Sí. Ya, Y de hecho Interestelar la es- entendí tienes que... porque yo vi Interestelar en una época de mi vida en que estaba siguiendo geometría, ¿cómo se llama eso? La que daba ¿Álgebra lineal o geometría analítica o qué? no, álgebra lineal, creo. Álgebra lineal es la que Entonces es de como los estaba, espacios, ajá, así. full. Entonces estaba metido en eso y me puse a ver esta cuestión. Claro, a mí es igual, siempre me ha gustado, pero por Y ejemplo... me voló la cabeza, Yo vi eso con mi novia. Y era como que... Ella Vi la película. No vimos a solas, nadie. Y vimos... Ella no cachaba muchas cosas porque sí tienes que saber un poco de Claro. relatividad, de agujeros O sea, no es negros, cosas necesario, así. porque verás, yo vi esa película cuando te digo, la primera vez que la vi fue cuando estaba metido en ese mundo de las matemáticas. Y recién me la volví a ver hace como un año y ya de matemáticas ahora sí soy como una tapa, ¿no? O sea, Sí, no te digo me defiendo, matemática, pero pero muchas sí. de definiciones O sea, sí, de... necesitas tener unas definiciones bien hechas. Ajá. Pero ahora ya no me acuerdo tanto de esas definiciones, entonces ya veo la película desde otro punto de vista que se me hace a veces las escenas en las que muestro el espacio sean impactantes, pan. Pero se ven muy largas Pero y llegas a un yo punto creo en el que, que yo como creo te que aburre, pega pan. full más para la persona que sabe, por ejemplo, si tú sabes lo que es un agujero de gusano, Claro, y ahí muestra, y claro. sabes cómo de la Ya has relatividad, ¿no? ¿Cuál es la teoría de la relatividad que la pasa? teoría de cuerdas, 7 años, todo ajá, es eso. como que está Te vuela la representando cabeza eso en una durísimo, película ajá. y es como que te gusta full. Claro, y una cosa que me voló la cabeza de ahí fue el agujero negro. Claro.
que toda la vida hemos visto un agujero como un círculo en el que traspasas todo Sí, eso. man. Pero en realidad es una esfera negra porque es un Claro, mundo es tridimensional. masa. Y ahora sí, ¡push! Ajá, y de hecho la luz que tú le ves ahí es la luz de atrás, que como que se dobla y se puede ver. No es la luz que está al frente porque Claro, la luz yo entendí no esas escapa. cosas, ahora ya Entonces no. sí es medio complicado. Pero Pero es buena, la historia es buenísima. es muy buena la Interestelar. Y Claro, sí, ¿cuánto era? 1 hora aquí son 7 años en la claro, Tierra. entonces... Ya se murió mi perrita. Claro, fue casi. Pero es que eso es lo que, o sea, pasa según la teoría de la De la relatividad. Y relatividad. es como que te ponen una película. O sea, no sé a qué punto eso sea ciencia ficción. Sí, es ciencia ficción. Ciencia ficción. Pero es relatada como que con las leyes que están Con ciencia ahorita, real. ajá, definidas. Es ciencia ficción. Ajá, es ciencia ficción porque ahorita no podemos existe eso. irnos a un agujero negro ni podemos traspasar. Pero si pudiéramos hacer eso, eso podría ser real, ¿cachas? Claro. Entonces, bueno, ciencia ficción. Y de ahí la volada, eso es lo que no me gusta mucho a veces, es la volada del poder. Del que amor. todo lo puedes del Nadie- amor. Ajá. El poder del amor. O sea, a ella le meten, ¿no? Pero... Pero es que ese es, por ejemplo, ese es uno de los requisitos que necesita una película para ser nominada a un Oscar. La parte del drama, la Claro. parte del amor. Por eso todas las películas tienen un aspecto sentimental. Y ahí vamos de esa parte de que si ustedes se fijan en las nominadas al Oscar, a las que ganan, todas, o sea, la gran mayoría tienen esos aspectos que tú Hablando dices. de la categoría de mejor película. Ajá, de mejor película, que se supone que, bueno, le gana a todas las demás del año. Son las que tienen más Carga emocional. carga más emocional, que te enseñan como, o sea, si ves una película acerca de racismo y está bien hecha, está nominada. Claro. O si ves, por ejemplo, Parásitos, que te muestra el problema social que existe de clases, está nominada. Y entonces eso también ya a veces sesga mucho, que para mí está bien. Por ejemplo, Martin Scorsese, man, ya tiene 70 y pico de años y es una eminencia en la nota del cine. Él estuvo con los mejores cineastas y vivió con los mejores cineastas de la historia. El cine es 100 años tiene más o menos, Claro. entonces no es tan largo. Y él estaba la mitad de su vida, de esos 100 años, la mitad de su vida haciendo cine. Y él uno de los criticó mejores. al cine de superhéroes. Dijo Diciendo. que para él no era cine. Y que o sea, porque él lo que considera el cine es que tiene que tener una carga emocional mucho más grande, y porque es con el cine que él creció, donde las personas no eran exactamente buenas o malas y había mucho contraste entre las historias, construcción de personajes para que tú en verdad te identifiques. Incluso llegabas, por ejemplo, con Taxi Driver, tú llegabas a empatizar con con Travis Scott, Travis Dickens, perdón, Scott no se ve, Travis Dickens. Scott. Con el papel higiénico. ¿no? El man, que es el man, no, es el cantante, loco. Sí, El- pero- ya. Entonces el man... Me sonaba ¿cachas? que El era man- rapero el man o era, rapero. Ajá, el man era loco, literal loco, y medio Ya. psicópata, pero a la gente al final llega a empatizar porque el man está así, porque la sociedad le hizo así. ¿Cómo Claro, más? porque relatan cómo se supone que la sociedad Exacto, le va entonces- orillando a ese... Y es interesante a ese porque desenlace. tú si ves a una persona así en tu vida diaria, tú te alejas. Claro. Pero en el cine te muestra, en esa película que haces, te muestra el contexto de la vida, Y por de qué por qué es acabó así, así, ajá. y tú empatizas y tú te llevarías con él y tal vez Y es de lo esa mismo manera. que pasó con Joker. Exacto. Y es Por esta eso cuestión ayer que le también decía, dijiste, es una que Joker copia es de... una copia De hecho, el Taxi autor Driver. decía que el que hizo Joker, decía que es como que un tributo al cine de Scorsese. Porque en Puede Scorsese... ser. Sí, ahí vamos el tributo no es una copia, ¿no? Claro, no es Pero una copia. Tiene sus cositas también. Entonces, y por eso él criticaba, porque no te da ese contenido real que se podría decir, del cine que él ama, y del cine que a veces de los autores... Claro, pero es que ahí Ajá. vamos al poder del amor. pues, Exacto, loco. Entonces, Es lo que con él lo que está él diciendo, creció. claro, lo que él está diciendo es que este cine no es cine porque a mí no me gusta. Ajá, porque yo no lo Porque veo si así, nos vamos a definiciones, el cine no empezó con con historias... con historias poderosas, con personajes profundos. La primera película Para entretener. es para entretener. La primera película de las que más se tienen conocimiento es El viaje a la luna de Julio Verne, Ajá. en la que se lanzan al espacio, se chocan contra la luna y dentro de la luna se supone que hay selenitas. Pa. Ujú.
Entonces, y Para después, que le entiendan un poquito eso, tienen que ver el artista. Ahí, Claro. ahí hablan un poco sobre ajá. eso. Entonces, y asimismo, los escenarios son completamente de fantasía, Claro. existen efectos especiales, full cortes de cámara, y todo es mucho más teatral, pan. Claro. Ese es el nacimiento del cine, eso se Claro. puede considerar ya como cine, el inicio. Ahora decir que necesitamos ciertos tipos de cosas para que el cine sea considerado cine, yo creo que no, pan. Verás, él lo dice un poco como que, a ver, si el cine es considerado un arte, No, ahora que yo respeto durísimo a Martin claro, Scorsese. pues sí mantiene. No, pero después sacó una nota de... Arrepentimiento de No arrepentir, estoy diciendo por qué no está diciendo, Claro. si yo he intentado verlas, he intentado ver las películas, de superhéroes y, o sea, y no son para mí. Ya, Y ese eso es ya es otra claro. cosa. Pero algo importante que yo también quería traer a la nota del debate es de que nosotros, y por ejemplo yo en mi caso, Ya. cuando yo tengo que ver una película con mi hermana o con alguna otra persona, yo sí soy selectivo con el tipo de películas. Entonces no me gusta, porque no tengo mucho tiempo para ver, no me gusta ver algo que no voy a me disfrutar. vaya a gustar. Entonces a veces paso más tiempo eligiendo qué ver que viendo Que la viendo la película. película, ajá. Entonces a veces, por ejemplo, con mi novia o con mi hermana, entonces ella, por ejemplo, a mí, yo odio las comedias románticas. Ya. O odio y también... Comedias románticas como cuáles. No sé, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Las de Irene, yo y mi otro yo. no he visto, es que igual no he visto muchas, por eso, porque hay o sea, algunas que no me te cuadran, llaman la pero por atención. ejemplo las de Adam Sandler, ¿qué tal? Esas no me gustan mucho, porque, por ejemplo, yo cuando empecé a ver películas ya de O sea, cuando ya dijiste... contenido un poco más, por ejemplo, hay romántico, por ejemplo, La La Land, a mí me gusta, pero Claro. en realidad no es romántica porque terminan rompiendo y de hecho no se quedan juntos. Claro. Pero bueno, cada quien se abre. Pero es una película que se puede decir que relata una realidad. Y a mí me gusta bastante esa, es un musical y todo eso. Pero por ejemplo, en ¿A la ti que te viven gustan las felices... películas románticas en las que no viven felices para siempre? Sí, porque es lo que usualmente pasa, ¿cachas? En cambio, las que viven felices para siempre no te relatan una realidad. O por ejemplo, si ya nos vamos a estas películas no me acuerdo quién juveniles decía. como High School Musical no, o pues como es que esas ya- After o como esas. Es Esas que esas, odio por también. ejemplo, están hechas para un público en específico. Claro, yo sí las Entonces odio. nosotros no somos del público en Ajá. específico. Pero, por ejemplo, alguien decía, no me acuerdo ni quién, alguien decía que el punto final, el vivieron felices para siempre, depende de dónde pongas el punto, pan. Claro, o sea, es full relativo, ¿no? No, de hecho sí, porque cualquier película que le pongas en cierto Claro. espacio el punto final y pasan los créditos, ya son felices para siempre. claro. Imagínate cualquier Depende. película. O sea, Por ejemplo, en Iron Man, la primera, pan. claro. Esta Por ejemplo, viaja... Avengers, la de Infinity War. El punto final es que punto. todo el mundo se murió. Ya, pero por ejemplo, chuta, ¿dónde le pondría yo el punto para decir que vivieron felices para siempre? En Infinity War. Déjame pensar mientras Ya, sigo, pero porque voy por a demorar. ejemplo, o sea, yo para mí lo que el cine tiene que hacer es como que relatar historias, ¿no? Y que obviamente tienen que ser entretenidas. Por ejemplo, Irishman, ¿has visto el Irishman, irlandés? sí. Entonces esa también no 4 horas de termina, película. esa no termina No. feliz, de hecho termina triste para todos los protagonistas. Claro. Pero o sea, toda la carga emocional que te pone la historia de cómo la relata. Es que esa es la esencia de Irishman, que es Exacto. como el Padrino 4, ¿no? Ajá. Que es súper, súper larga. Y de hecho yo tuve que vérmela por Yo partes. la primera vez porque que vi no- la vi en 2 partes también. Yo todavía no he tenido tiempo para pegarme completa esa película, loco. Pero es porque, no sé, sentí que era muy lenta yo. O sea, es que ahorita estoy viviendo un punto sí en mi puede vida ser. en que no. Así, ultra violento, rápido. Simón, necesito algo que sea conciso, pan. Simón. Y Irishman plantea todas las cosas muy bien, pero siento que se mueve en un espectro donde necesitas muchísimas cosas para entender eso. Y loco. eso era lo que decía Scorsese, loco, que Ajá. el problema incluso es de ahora que la gente está acostumbrada a cierto punto. a que a Ajá. estar entretenida todo el momento. Entonces el cine de autor, ese otro cine que también es muy bueno, como por ejemplo Irishman o que te lleva a vivir otras experiencias y no te da como que una nota de solo espectacularidad. Ajá. Porque decía que el cine de superhéroes es como un ¿cómo se llama? Un parque de diversiones. Ya. Entonces, obviamente te ofrece
te ofrece Efectos especiales, te ofrece entretenimiento, pero a veces tú quieres, o sea, también es necesario tener otras cosas que disfrutar, entonces... claro, por ejemplo, y iba al punto de que hace algunos años cuando me gustaban, o sea, cuando yo disfrutaba muchísimo más del cine, cuando tenía un poquito más de tiempo, yo vi una película que no me acuerdo ni cómo se llama, pan, pero es una película de un chico que toca una guitarra y es una película de autor danesa, pan. Ya. O sea, no es ni siquiera para decirte, es una cosa estadounidense que salió más o menos, nadie le paró bola. Es una cosa danesa que nadie, o sea, de hecho la vi. De hecho la vi porque aparecía en un blog donde yo descargaba películas para consumir. Y me pareció esa, me gustó la portada, dije, veamos qué tal. Y me comí la película, pan. Hoy en día si me pongo a revisar esa película, de hecho quise ver ayer, vi los 2 primeros minutos y como está en danés, dinamarqués, no sé qué hablen ellos, y está subtitulada, me pareció súper lenta. Vi 10 minutos, se me hicieron 40, loco. Ajá, entonces hoy en día ya no, o sea, más que nada es por el ritmo de vida que llevo y por la cantidad de distracciones que tengo. Y a mí me pasa igual, entonces, por ejemplo, yo vi El Padrino y yo no lo vi hace mucho tiempo, hace unos 2 meses que vi El Padrino porque obviamente tenía que ver alguna vez, ¿no? Entonces, no, sí igual me pasó un poco lo mismo al inicio, porque como eso te digo, tú a veces ya estás acostumbrado a ver demasiada espectacularidad y algo ya conciso de una, pero ya o sea, después cuando yo ya me ponía a analizar todas las escenas y todas las cosas que iba viendo, o sea, decía genial, loco. Igual hace menos de un mes creo que vi Perros de la Calle, esa es un poco más... Tarantino se hace un poco más conciso de las historias. Y bueno, por lo menos esa no dura mucho, 1 hora y media igual. Claro. Entonces, y es una muy buena historia y como está relatada. Pero sí pasa, entonces eso es lo que decía Scorsese. Y los cineastas que son de autores y que quieren hacer películas, así como tú dices, esa persona danesa, otra, o alguien que no tiene mucho presupuesto, pero son películas que sí tienen talento puesto, claro. La gente ya no va a verlas de los cines donde ganan plata. Entonces claro. a la final, después de un tiempo, si se sigue como que dando mucha relevancia a las películas de superhéroes o de que te dan... A las películas de espectacular. Y de que son hechas industrialmente, se podría decir. Son sacadas una tras de otra como para las masas. Y están manejadas por las grandes corporaciones, las claro. Meyers. Entonces... igual se comienza a convertir en un monopolio. Entonces ya las pequeñas corporaciones que hacen películas comienzan a sufrir más porque ellas obviamente no van a hacer una película espectacular como la franquicia de Marvel. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, o sea, Marvel tiene sus cosas buenas, tiene buenas historias. Sí, ajá. Ha aprendido a hacer buenas historias. No todas son buenas. Y full cosas más. Pero, o sea, y tiene todas las características que dices, es hecha por una empresa súper gigante. Full dinero invertido. Full dinero invertido. Creo que invierten más dinero en hoy en día en marketing y también en evitar que se filtren cosas para tener como que el suspenso asegurado. Ajá, el hype, lo normalito. Pero una película fue súper... O sea, ni siquiera fue como que le invirtieron millones ni nada por el estilo. El Joker. Claro, el último el Joker. El Joker. El gruesón. El señor, el comedia. Comedias. El jajas. Por ejemplo, este man, o sea, esta película desbancó todito lo que hizo Marvel, pan. Claro. O sea, es tan buena película, se supone que fue de bajo presupuesto, se supone que fue un tributo al cine de Scorsese, cine de autor. Al cine de autor y toda la cosa. O sea, tiene tantos... O sea, está basado en un personaje de cómic. Ajá. Pero está hecho de una forma en la que... O sea, ¿qué fórmula tiene Joker para destacar de tal forma? Pero es que es muy difícil, por ejemplo, por eso ha fracasado DC, loco, en ser igual, o sea, en tener tanta relevancia como Marvel. O sea, ahorita le salió, y también con la trilogía de Nolan le salió, porque también esas son películas que tienen un tinte oscuro, que son bien, o sea, se puede decir... son más serias. Ajá, son más serias, ajá. En cambio, y eso querían hacer, por ejemplo, con la Liga de la Justicia. Y ellos no... Ellos no querían convertirle... Ese se supone que es un blockbuster de autor. Ajá, pero no fue un éxito, loco.
¿Por qué no fue el blockbuster de autor? Porque sacaron el Snyder Cut, que ese sí sería el blockbuster de Pero Snyder. tampoco es tan buena. Como yo, por ejemplo, yo no le pondría... Yo haciendo nunca comparativa entre las dos, yo hubiera dicho... Ah, no, sí, mándenle la otra. no, sí. Pero digo, en comparación, si tú le quieres poner al nivel del Joker o de la trilogía de Nolan, no les llega todavía a ese nivel. Y la idea, y por ejemplo, DC quiere manejarse eso, quieren ser como Sí, antagonistas de lo que hace Marvel, que Marvel es más a lo cómico, a lo espectacular, a historias así bien hechas, pero como que no serias. Y bueno, aparte de Infinity War, ¿no? Que para mí sí es así, es buena, muy buena. Y cachas que ellas, que los manes, o sea, no les sale. Y ahora están volviendo a hacer lo mismo de... O sea, como es que Marvel. no sé, capaz que los personajes que utilizan ellos tampoco es como que... Ajá, es que tienes a difícil. Superman, que siempre ha sido un chico bueno, y ahora quieren hacerle como que malito. Tienes a Batman, que siempre ha sido una persona seria, siempre ha sido el de los pechos de acero, el que se pone el grupo a los hombros, y ahora quieres hacerle como que parte del grupo nomás. O sea, quieres ser como Iron Man, que solo pone la tecnología y el resto hace las cosas. Tienes a Wonder Woman, que le están utilizando más como para hacer el alivio. Hay una chica. Una chica, Simón. Y luego tienes al Flash me encanta a mí. Ese sí, va a salir la peli, ¿no? Flash. Entonces, ahí sí hay que verla. Dice que va a estar buena también. Entonces, yendo a la cuestión de, ya vamos a enfrascarnos más en esta cuestión de Marvel, ¿no? Tus películas más que tú dirías que esta se merece el Oscar porque es buena. O sea, pero el Oscar, ¿a quién se podría decir? Al Oscar que tú digas, por ejemplo, a mejores efectos especiales. Ganó Black Panther. Tres Oscars ganó. Entre ellos, no, creo que solo ganó uno. No me acuerdo cuántos ganó, pero estuvo nominada a 3 o 4 premios. Y ganó mejor vestuario, que ahí sí vamos a ver. Y si tú ves el vestuario, es brutal. Entonces, pero... Hay una serie en Netflix que habla acerca del diseño, no me acuerdo, Colors creo que se llama. Se llama... no me acuerdo. Sí sé que hay un capítulo donde hay un capítulo que habla acerca del vestuario y habla la diseñadora. Y te dice todos los puntos que tomó en cuenta para poder llevar ese vestuario al cine. Entonces ahí te habla acerca del vestuario del cine afro, desde más o menos sus inicios. Entonces ahí ves los pantalones bombachos, los afros, los colores extravagantes y toda la cosa. Y después como todo eso va tomando forma hasta Black Panther, que sería como yo me atrevería a decir la cúspide del cine, del vestuario en el cine. Sí, es brutal. Entonces tiene tantas referencias a full culturas ahí que, o sea, le hace merecedor al Oscar por esas razones que tiene. Y no porque la película haya sido buena o haya sido mala o haya sido un blockbuster. Es que para mí se me complica ponerle bastante como que alguna ganadora del Oscar, o sea, para que sea ganadora del Oscar o alguna de Marvel. La que a mí más me ha gustado, hay bastante que me han gustado, pero la que como que tiene más construcción de personajes, el conflicto sí es realmente relevante y como que no es tan sencillo, y es Civil War, donde... O sea, se pelean entre ellos y hay construcción de personajes y toda la nota. O sea, para mí es la... Y también la anterior de Capitán América, ¿cómo se llama? La de Soldado de Invierno, también es muy buena. Entonces, para mí esas son las mejores en la nota de historia y construcción de personajes. En historia, para mí. Y cómo la sobrellevan. Porque, por ejemplo, de ahí las otras, ya si tú te pones a analizar, es como que un remake de la otra, solo que he cambiado los personajes. Hay un villano, hay o sea, y sobre todo las del inicio, ¿no? El villano, hay el bueno, héroe, y que se convierte en héroe porque le pasa algo. Y de ahí comienzan a pelear y ganar siempre el bueno. Pues la copia más descarada yo creo que fue Doctor Strange con Iron Man 1. Ah, sí, pues. Y es como que remakes, pero cambiado los personajes. Entonces, y hay pocas excepciones, como te digo, Black Panther me gustó. Las de Infinity War también me gustó. No sé si hay tal vez la espectacularidad de la historia, pero ahí también ya tiene más tintes de... Por ejemplo, la de Infinity War. Empieza que se mueren todos en la nave
Claro, del de Thor. Thor. Entonces eso para mí es full chévere, O loco. sea, Ajá. ¿qué cine te gusta? Ajá, o sea, eso te digo. No, pero es que es como algo que no, o sea, para mí me gusta que me sorprendan, loco. Ah. Y es algo que no te esperas de eso, o como que empiezas así con que No te esta esperas nota eso en es Marvel, serio, ajá. ajá. Y entonces esta nota ya es en serio y como que te hace sentir, o sea, un chance incluso de estrés y de cosas así, pero sobrelleva la historia en función como que ya una nota más seria y no solo a lo cómico y no solo a la espectacularidad, sino ya hay una historia que contar. Entonces yo si les tendría que nominar alguna sería tal vez a la de Soldado de Invierno y tal vez a la de Civil War. Y bueno, ya lo de Black Panther. Pero yo tengo ¿cómo se llama? La costumbre de cada año yo verme todas las nominadas al Oscar de las mejores películas. Entonces, como obviamente vi todas las de Marvel y también después vi todas las denominadas al Oscar, hay unas que no me gustan, pero hay unas que, o sea, si ya me pongo a comparar y como O sea, si vi, ya. yo no le daría, por ejemplo, un Oscar a la de Marvel, a mejor película. Ahí en efectos especiales, obviamente, brutal. O sea, en lo de algunos casos de investimento, brutal. Pero de ahí como que ya analizando, por ejemplo, mi mejor dirección. Entonces a veces no hay muchas notas como que ganarles a otros tipos de películas. Porque incluso no es como que tú ves un sello de un director, sino hay full gente que está armando está la historia, manejando. incluso hay cambios, incluso ahora llegan a hacer cambios de acuerdo a la que la gente pide en redes, ¿cachas? Entonces ya no... ¿Cómo cuáles? O sea, en Marvel no he visto eso. Ajá, o sea, yo creo que la gente, o sea, no sé si cambios, pero yo creo que van construyendo la historia de acuerdo a lo que, por ejemplo, ahorita en el Spider-Verse, que es Yo lo creo que se viene. más bien ellos como que filtraron algo para votar así, decir, pongámosle ahí por si acaso. Y si explota, hacemos eso. Pero es que cachas que ya no tienen chance de no hacerlo. ¿Por qué explotó? Pero por eso mismo. Pero por ejemplo, pasa algo y es que ellos dicen, bueno, le vamos a dar el Spider-Verse o quisieron Pero es que ver ya cómo hubo reaccionaba Spider-Verse. en En Spider-Man Into the Spider-Verse. claro, sí, eso Ya sí vi. hubo, ya. Échame el Spider-Verse en la cara. Pero no, lo que yo quería decir era que, por ejemplo, yo creo que es que estas cuestiones también son, ¿cómo decirte? Ellos, o sea, no es como que ellos digan, a ver, vamos a abrir el Facebook a ver qué están diciendo los memes, sino más bien yo creo que es como que ellos se ponen en plan de estudiarnos bien, cómo reaccionamos, porque por ejemplo cuando salió Civil War, Ujú, nadie se esperaba que iba a estar Spider-Man ahí, claro. hasta después O sea, de... ya había rumores, tal vez. O no me acuerdo. No hubieron rumores, Y ahí pero, o sea, ya hubieron rumores cuando ya estaba la película hecha, Simón. cuando se estaba a punto de estrenar. Entonces ahí decían como que... Y después de que ya salió Spider-Man, ahí sí, full, un montón de gente diciendo, Simón. es que yo ya sabía que iba a salir. Pero, o sea, es gente que estaba aprovechándose del boom de la noticia, ¿no? Y a partir de ese punto, es como que ya se dieron cuenta de que sí, necesitan un Spider-Man dentro del universo cinematográfico. Ajá. Y ahora dentro de este universo plantearon ellos mismos la posibilidad del multiverso. Claro. Cuando mataron a Kang. Loki, no sé si viste la serie. No acabé de verla. Debiste haber... Mierda. Bueno, Sí, la vi dos, tres capítulos, pero Bueno, ya sí, ya se acabó, ya no voy a- ya no voy a ver ya. ya nada, ya. Bueno, entonces, a lo que yo iba es que... Y ahí, después de eso, la gente empezó... Los memes no empiezan en Facebook. Empecemos por ahí. Los memes generalmente empiezan en hilos de Reddit, ¿vale? Simón, o en Twitter también puede ser. Salen de los hilos de Reddit. ¿no? Ya. Es mucho más rápido compartir información falsa en Reddit y que ésta se esparza por Twitter y por Facebook. ¿vale? Entonces, en Reddit ya empezaron a ver los rumores de que ahora todos los fanfic que hemos hecho, los fanfic son como novelas que hacen los fans para Simón. imaginarse tonterías de los personajes. Entonces, todos los fanfics que hemos hecho ahora ya son canon. ¿vale? Entonces, así podemos decir que... y salió la serie What If. Simón. Entonces ahí decían, ¿qué pasaría si...? No, tampoco Todas no he visto esas todo, así que no me spoilees, loco. No, tampoco es como que... en fin. Es que Entonces, son capítulos claro, son diferentes. capítulos diferentes. Es como Malcolm.
Simón, historia, cada vez es una historia diferente. Ajá. Solo van en continuidad los personajes. Pero bueno, entonces, por ahí alguien sacó como que el meme del Spider-Man 1 diciendo Claro, el Spider-Man otro, Simón. ajá. Entonces se planteó desde el inicio una opción de que Spider-Man sea el mismo Spider-Man, pero de tres diferentes universos, que era lo que se supone que nos iban a dar, o sea, Tom Holland. Pero después la gente empezó a decir, a volar. Los otros tres, pues, los del Tobey Maguire, el otro panita. el cabezón del skate. Sí, no me acuerdo. Pero, o sea, eso me refiero, que ponte ellos, o sea, su idea era hacerlos con tres Tom Holland. A Tom Holland. Ajá. O otros tres, digamos, de otros, pero ya la presión, o sea, yo creo que sí, es que es una decepción brutal. No fue presión, yo creo que fue más bien como que, esta idea de los tres Tom Holland funciona, pero esta idea de los tres Spider-Man claro, va a romperla. Entonces dijeron, pero es eso es lo que me refiero, que o sea, esas películas ya lo hacen, o sea, o sea, se van construyendo de acuerdo a lo que quiere la gente, no al revés como hacen las películas un poco antiguas y otro tipo de películas que ellos plantean todo lo que ellos piensan y cómo ven la vida, ponen en la película y lo lanzan, y si le gusta a quien le gusta, bacán, pero si no, no. Entonces de eso es lo que me refiero, que esas películas ya están hechas como que a medida de lo que quiere el espectador, que ojo, no me parece mal, o sea, a mí me gustan ese tipo de películas. Y ese es otro debate, loco, que hay que ver, porque hay muchas personas y yo a veces he sido una de ellas, en las que critica a las otras personas que les gusta un cierto tipo de películas. Como yo te digo, por ejemplo, yo no tengo problema con que a alguien le guste las comedias, o las comedias románticas, o las comedias de Adam Sandler, que por ejemplo a mí no me gustan mucho. Pero vayan a conversar de eso en otro lado. El problema es cuando, por ejemplo, yo tengo que verlas. Ahí ya tengo el conflicto. Un conflicto, porque no quiero, loco. Entonces, por ejemplo... o sea, te pones en plan de que... Trato de dejar a mi lado, y si me toca verlos, o sea, ya los veo, pero no la voy a disfrutar, ¿no? Entonces, pero no le voy a decir, si alguien quiere verlas de esas de solas, o sea, sin mí, bacán. Claro, se invitan a ver películas, pero no así. Claro, pero a veces también pasa al revés, porque a mí me gusta... Tú quieres ver una película y a ellos no les gusta, por ejemplo, y es como que yo no entiendo, bueno, yo no entiendo así, digo, pero es que ¿cómo no les va a gustar? Y por ejemplo, mi novia, ella dice, es que a mí no me gusta el estrés, o sea, que te conlleva y la historia que te hace. Yo quiero relajarme y divertirme y disfrutar. Claro. Y no quiero como que ponerme a pensar en cómo está hecha la película y eso así. No, pero tú ponme así una película que tú has dicho, no sé cómo le digas, Veamos. Mi hija, lo que sea. Mi amor. Mi amor, yo le digo mi hija, bueno, como sea. Entonces, tú le has dicho, veamos esta película porque a mí me encanta y quiero que tú también disfrutes de esta película. Y ella te ha dicho no. No. La mayoría de veces gano yo, no, pero te has puesto en ese plan de que ¿cómo no te va a gustar? No, o sea, lo contradictorio es que la mayoría de películas que yo le hago ver, o sea, yo sé que hay películas que no le va a gustar y no le hago ver, por ejemplo, yo sé que Perros de la Calle o Taxi Driver, o tal vez El Padrino, incluso Irishman no le va a gustar y no le hago ver, pero hay películas, por ejemplo, yo le hice ver, recién vimos... O sea, tú recomiendas en función de lo que a ella sí le puede gustar. Para ver con ella. Pero yo, las otras que yo me gusten, yo sí veo junto, o sea, para mí no, yo las veo solas. Junto conmigo. Para mí, estoy conversando ahí entre... Sí, y tú solita no me tomando apuntes. O sea, pero por ejemplo, yo sabía que le iba a gustar... ¿Cuál es esa película? Se me fue el nombre de Tarantino. High School Musical. No, la de Tarantino, la de los nazis, ¿cómo se llama? Bastardo sin Gloria. Entonces yo sabía que le iba a gustar porque es muy buena y no es tampoco tan pesada. Ajá, entonces, es digerible. Y le gustó. Entonces hemos visto, y sí veo igual películas de autor que son un poco más complicadas con ella de esa manera. Y sí le gustan porque sé que le van a gustar. Claro. Pero no le hago ver otras que ya son un poco más densas, más lentas o cosas así, porque sé que no los vas a disfrutar. Y acaba durmiendo. ¿Se ha dormido alguna vez? ¿Mande? ¿Se ha dormido alguna vez viendo una película? Sí. Entonces, igual, por ejemplo, con mi hermano y cosas así, que conversamos. Entonces, y al revés es más difícil. En cambio, yo casi nunca acepto ver tal vez alguna cosa que ya quiera ver. Porque, por ejemplo, ver un drama coreano no me gusta, o ver
ver, así como te digo, una película de Adam Sandler. O sea, ella de las disfruta antiguas. más de eso. Ajá, ella sí disfruta más porque le gusta reírse full. Claro. En cambio, yo, a mí me Eres un gusta otro tipo amargado. de comedia. Ajá, o sea, otro tipo de comedia. Tú eres un amargado Una amargada de la vida. Sí, Por ejemplo, vimos, hay una película que se llama Diamantes en Bruto, en la que actúa Adam Sandler, loco. Ah, sí, sí. Y el man es un apostador compulsivo. Simón, de hecho, y- dicen ajá. que esa es la película que, Brother, el man... que hace que Adam Sandler sea considerado como que en serio es un buen actor. Sí, loco, y yo también pensé lo mismo. O sea, la película es muy buena, recomendada. Sí está en Netflix, Diamantes en Bruto se llama. Si está en Cuevana. Ajá, también, de ley está también. No sé. Entonces, o sea, ahí el man actúa full bien, loco. O sea, pero ¿cuál es la diferencia? Porque, o sea, sin contarme la historia, ¿no? Porque, o sea, yo cacho a Adam Sandler por las comedias que tiene. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, es la misma persona. O sea, ¿qué hace para que sea considerado como una buena? Es que, por ejemplo, yo... ¿Es la historia? La ¿Es la historia, situación obviamente, en la que la está? historia ya... Sí, es la historia. Y obviamente la historia hace que Se ha él visto como otra. se ponga en la parte seria y te mande otra cosa. Que, por ejemplo, en las comedias que él hace, a mí no me... Hay unas pocas son buenas, loco. Por ejemplo, en la que la man pierde cada día su memoria. Sí, Por sí. ejemplo, esa no me le considero del todo mala, pero hay, o sea, contadas excepciones de comedias que ha hecho él, que son así, digamos, buena historia y... Porque lo demás son chistes... Son como niños. Chistes, acá son como niños, por ejemplo, los chistes son, o sea, de ruptos, de pedos, de caídas y como Claro. que no hay... Y obviamente ahí tú no puedes ver una actuación buena porque, o sea, no, de hecho... Porque el chiste es fácil. Ajá, exacto, entonces... Pero cuando ya te le ves en esta nota de que el man es de un neurótico, de que se pone está pasando por problemas y cómo el man interactúa con la gente. O sea, le ponen una situación Ahí ya que se le ve el necesita. talento porque para eso es difícil hacer Claro. eso, obviamente es difícil hacer. Pero más difícil es hacer comedia. O sea, yo creo que sí es muy difícil hacer reír a la gente, pero digamos hay comedias y comedias, loco. Entonces, Hay comedias y ajá. comedias. Entonces, por ejemplo, esa comedia que él hace como que no me gusta mucho. No, es que no es buena. O sea, para mí Ajá. tampoco no me parece que sea. Y eso que soy una de las personas que me pongo a ver una película y es como que me la vivo, así sea tonta. Ajá. O sea, tratas de... Claro, porque trata eso de- es importante, pero- yo también trato de Pero ver hoy en eso. día ya es como, se me hace muy difícil. Sí, sí, a mí yo también. mismo forzarme a ver una película que aparentemente me hubiera gustado, ya se me hace como... Creo que para ir cerrando, me gustaría que comentemos cuáles son nuestras películas favoritas en ambos casos, se podría decir, en una película que tú crees que sea full comercial y una que sea como que de bastante autor, que tal vez la gente no conoce, pero ¿cuál es tu favorita? De autor ya no he consumido hace tiempo, pana. Pero una que me gustaba full era esta película. No sé si Miyazaki se puede tomar como autor, o sea, son animes. O sea, pero es una película. Es una película. O sea, ajá. sí es una película. Es sí. una película anime hecha Largometraje. por Miyazaki en Estudio Ghibli, que se llama El Castillo Ambulante de Howl, pana. Ah, no he visto. Ajá. Yo te recomendaría que sí veas, pana, porque es un anime no como los de ahora, no sé, ¿qué idea tengas tú del anime? Es como el Dragon Ball, pan. Ya, Así. sí. O sea, tiene Anime es sus- full variado. Ajá, entonces tiene no te puedo ¿Y decir por qué es que tu favorito? manejas estética ni nada por el estilo. Me encanta esa película porque te plantea, Ghibli siempre te plantea esta situación de que el villano que te pintan Ujú. no es el villano, o sea, todo el mundo juzga a los villanos Exacto. porque se mueven de una forma, porque se visten de una forma o porque aparentan ser malos. En cambio, Ghibli, esta película en específico, habla acerca de la belleza interna, pan. Tú cachas que hay gente que dice soy o no soy guapo y le dicen eres buena persona, que es lo que cuenta. Entonces ella te está Importante diciendo de la vida. Claro. Significa que eres feo. Sí, significa que eres feo. Entonces, ahí plantean esta situación de la belleza como un tema subjetivo. ¿Qué es así? Pues la belleza es subjetiva, pan. Tú no puedes decir que... la cuestión de las películas, no podemos decir que esa película es bonita y esa película es fea, si a mí me gusta y a ti no. Claro. Entonces, esa es una. La historia que tiene es brutal, pana. Te embarca en un viaje literal, porque Transcurre en un viaje la película. no es como un road trip de que voy de aquí para allá en el carro, sino que es como una especie de excursión a la montaña y ya.
Y también hay ocurre todo el sistema dentro de una guerra, toda la historia dentro de una guerra, pa. Entonces es una bonita analogía a las guerras que tuvieron Japón con Estados Unidos. Es también una bonita analogía a esta cuestión de la belleza y de que un sitio no siempre va a ser el mismo sitio cuando hay magia, por decirte algo así. Hay una puerta mágica que es súper bonita, pan. Ya. No es la parte central, la puerta mágica, pero es un detallito que se agradece bastante. Entonces te gusta como que por la historia. Es súper fantástica, ajá. Por la historia. Es por la historia más. Ajá. Es que creo que es una buena historia sí pega full. Claro. O sea, y una que, o sea, que tú consideres un blockbuster, o sea, grandota, que todo el mundo obviamente la conozca y que sea tu favorita. Chuta, yo te diré que empecé a ver cine en serio a partir de Iron Man 1, pan. O sea, ya me empecé a interesar por quién dirigió esa película, cómo hicieron esa película, qué es hacer una película, o sea, ya escenas, cuadros. Desde ahí, Iron Man fue como que la película, creo que es la segunda película de Marvel, pero fue la película que me metió bastante en el interés por el cine. A partir de ahí fue como que ya dejé de ver las películas, por ejemplo, de la tele. Cada cierto rato, pum, corte y comerciales. Dejaron de gustarme las películas de la tele porque estás metido en el mundo, ¿no es cierto?, de la película. Y pum, y ya te ofrece 50% de descuento en papel higiénico. Simón, ya es y es como que... Además que ahora ya podemos elegir en qué momento ver. Claro, ajá. Pero es chistoso porque, por ejemplo, yo nunca volvería a ver Dragon Ball Super, el regreso de Freezer, pan. Ya, no. No, nunca volvería a ver eso. Yo eligiendo esa película. Como yo para elegir, abro la página, busco la película y la veo. No. Pero el otro día salió, justo creo que era paro nacional, algo así, y en el 4 estaba dando. Pusieron para que vaya a dar eso. Y me emocioné, loco. Dije, ve Dragon Ball en el 4. No vi. No, pero me emocioné, loco. Pero tal vez si tenías tiempo. O sea, claro, si hubiera tenido tiempo, si me hubiera quedado viendo así. Y de hecho, me pasa que, por ejemplo, yo Transformers no puedo ver, pana, porque son muchísimas cosas pasando en un mismo rato para nada. Porque es así, ves por acá que explota, por acá que explota, por acá que explota, que le derriban a uno, derriban a otro. Y mientras, ¿cómo se llama? Optimus Prime se va transformando de una forma si no super... entiendes nada, no. No es tanto como que no entiendas, sino que es como que se me hace inútil toda la parafernalia, pan. Esa es otra de esas películas que nunca buscaría para ver. Pero siempre pasan en el 8, pan. Y siempre que están pasándote... Y estoy así, y me quedo viendo, loco. Y es como que... Y después ya me doy cuenta de que es Transformers, porque se corta y pasan a comerciales, pan. Entonces es como que, ¿qué estoy viendo? Y no, y hay una cosa importante, loco, que... pero no dijiste. ¿Qué cosa? ¿Qué película? El blockbuster de Iron Man. Iron Man, ya. Claro que también me gusta Tiburón, que es un blockbuster buenísimo. Brutal. Hay full. Pero claro, hay una que tal vez te guste un montón. Terminator 2, bro. Terminator también, obviamente. Y taquillerísima, loco. Terminator 2 es. Entonces, antes de pasar a las que ya me gustan a mí, hay una cosa que también... a veces se sobrevalora, se podría decir, algunas cosas. Entonces, por ejemplo, hay cosas que en películas que como que le hacen que tenga una cosa que sea espectacular, pero en verdad la historia no es buena. Entonces, por ejemplo, 1917, esa película en la que está grabado, no está grabada en realidad, no, pero la hacen parecer que es una sola toma desde el inicio hasta el final. Es un, ¿cómo se llama? Un plano secuencia. Plano secuencia. Toda la película. O sea, como está grabada, es brutal, loco. Para los que cachan, es como, o sea, tú vas viendo cómo lo hicieron y es brutal porque y transcurre en una guerra. La historia en sí no es como que una bestia, pero... ¿esa es Dunkerque? No, esa es otra. Esa es otra. Ajá, sí, en 1917 se llama. Pero es otra película bélica. Ajá, bélica. Y también estuvo nominada a varios Oscars y todo eso. La historia, o sea, como que sí no me gustó mucho, pero el momento de cómo está hecha, o sea, es brutal porque si tú... Pero eso es como que para el nicho de las personas que sí cachan el cine. Ajá, porque si ves, dice otra película de guerras. Claro. Y también hay una película que se llama Boyhood, que está grabada en 12 años. O sea, es grabada de cómo crece un chico, pero el man crece en la vida real. O sea, que desde que es niño, y o sea, se tardaron 12 años en grabarla.
y los personajes eran lo mismo. Entonces, si iban envejeciendo, iba creciendo, eran las mismas personas, pero se grabaron en 39 días, nomás, pero Cada en año. 12 años. Cachas Entonces, eso. pero la película no, para mí no es tan buena. Y tampoco es tan... Porque si no le cachabas, no es como que sea una bestia tampoco. Claro, porque de no es hecho tan- yo vi ¿cómo se llama esto? No es el tráiler, sino solo la portada. A veces me guío mucho por las portadas Sí. y por eso descarto full películas. ¿no? Ya. Pero es que es lo primero que ves. Claro. Ajá. Entonces vi esa de Boyhood y creo que es un niño que está botado en el pasto y arriba dice Boyhood nada más. Simón. Y fue como que me llamó la atención, pero dije, Ajá, y yo, de hecho, yo no la vi por la historia, sino la vi porque quería ver cómo... sí, de hecho, ahorita Como- que me cuentas que pasaron 12 años haciendo la película. Te da entonces ganas sí. de ver para que Ajá. le veas cómo va creciendo el man, todas esas cosas. Claro. Entonces, eso te digo, hay películas que también la manera de cómo están hechas, o sea, como que pegan un poco. Porque de hecho hay este clip Y estaban de un las chico, ambas... o sea, pero hay el clip de un chico que se toma fotos Ah, Simón, sí, viste. desde que sale del colegio, creo. Ajá. Y debes decir hasta que se guaguito, casa, ajá, creo, y ¿no? hasta que se casa, y es Sí. una cosa brutalísima, Claro. pa. Te pone así la vida en Toma durante ¿qué? 3 3 minutos. años en una foto cada día. Deben ser unos 10 años siquiera. Entonces, brutal. Y esas dos películas estuvieron nominadas a los Al Oscar, Oscars. ya. Pero, por ejemplo, para mí, o sea, lo nominan por esa nota de dificultad de poder hacerla, que también es algo... O sea, algo Es que es chévere full, porque también, la gente que... no se demora 12 años en hacer una Claro, pues película. loco, es como... O sea, si Deadpool salió en 6 meses. Claro, o sea, cachas. Y ya. Entonces, y hay otra cosa también que quería comentar. Entonces, a veces creo que un problema full grande es que la mayoría de personas está como que... o sea, full condicionada por lo que dice la sociedad, loco. Entonces, por ejemplo, si tú te llevas en un círculo de gente que le gusta el cine y como que se cree que es cinéfilo y que le ve solo cine de autor y critica el cine de superhéroes, a la final a veces terminas diciendo, por ejemplo, si a mí no me gustó Taxi Driver, pero tú no puedes decir eso ante las personas que te Claro. dan, ajá, porque me vas a decir, ¿cómo no te va a gustar? Si es una obra maestra, es de las mejores películas de la historia y cosas así. Y tú como que te condicionan y a veces sin que lo hayas disfrutado por todas esas cosas que te vienen en Claro, te dice. externas, lo que dice la gente, tus amigos y todo eso, te hace como que incluso... O sea, por parecer cool. Ajá. Dices, no, sí me gustó. pero incluso a veces te sugestionas a que te guste, en verdad. Aunque no la hayas disfrutado así en tan... No sé si eso pase, pero la cuestión de decir, sí me gustó, es buenaza, Ujú. por quedar bien, pasa. Y al revés también pasa. Por ejemplo, en cambio yo Quedas creo que el bien por problema... decir, no me gusta. por ejemplo, con las películas que se puede decir que no son las comedias o cosas así. Por Ah, ejemplo, claro. me puede pasar a mí, yo no le doy mucha chance a las comedias. Porque ya he visto tal vez algunos ejemplos y no me gustan. ¿No viste la película Ajá. de la familia Peluche? No he visto. No hay que ver. Entonces, por ejemplo, yo tal vez ya por esa sugestión que tengo, ¿no? De que las comedias o las comedias románticas o las películas malas. románticas son malas. Mm. Entonces yo ya me predispongo antes de ver a que no me va a gustar. Y le veo lo mínimo, le veo veo Claro, la ya te actuación, pones, ya le te veo, pones en ajá. plan de que, uy, no, esa Sí, escena ese va a estar feísima. mal, ajá. Uy, no, esa así, actuación. y por Uy, se una nota cosa que están actuando. ajá. Y con las películas que tal vez yo ya creo que son buenas, no les juzgo de esa manera porque estoy puesto de otra forma, de que justo, o sea, aunque así hay algo que no me gustó, ya no le doy la misma relevancia porque yo sé que la película, o sea, quiero Claro. que me guste, porque es una obra maestra. Claro, porque se supone que es entonces, una obra maestra. ¿Y si te ha pasado que te dicen, no, es que esta es una obra maestra, tienes que vértela, y la ves dices, no? Sí me ha pasado. Por ejemplo, me pasó con la de... cuando estaba viendo El Padrino... Spy Kids 3, no. No, es una obra maestra. Cuando estaba viendo El Padrino, al inicio que estaba viendo la vi muy de noche, entonces no me acabé de ver. Y no la vi tan Ya. buena calidad. Entonces era como que dije... O sea, como también tienes una expectativa full grande porque todo el mundo del Padrino... Padrino, ajá. Después ya que la acabé de ver dije, o sea, sí es brutal. Pero al inicio que la estaba viendo y no la acabé de ver, dije, al otro día no quería volverla a ver porque no como que me metí mucho en el... Claro, y en la nota. también fue como que dejaste toda... Es que dejar El Padrino a medias, Sí, loco. chuta, eso no sé, no... Entonces, es que sí, ya después no la te- volví a ver de nuevo. O sea, de inicio, y la 1 y la 2. La 3, y cachas de eso mismo. Yo la 3 no me he puesto a ver porque dicen que la 3 no es tan buena. Y yo ya la prejuzgué. O sea, no es tan buena como la 1 y la 2. No. Ajá. Pero
el man le hizo un análisis del Padrino de 1 hora. Y en ese análisis, el man es como que la P3 no le considera tan buena como las otras dos. Yeah. Y eso a veces te digo, a mí Pero es que a veces pasa, por ejemplo, con estas cuestiones de los reviews de YouTube, que no se dan el tiempo para hacer una review como se debe hacer. O sea, no digo que yo sé cómo se hace, sino que me refiero a que, por ejemplo, empiezas en una saga de 3 películas. Empiezas con la primera haciendo lo mismo que la primera película, que es estableciendo el universo. Entonces vas hablando, vas de detalles y cosas por el estilo. La segunda ya te tomas más de la libertad de hablar acerca de la historia. Y la tercera es como decir, bueno, ya vimos esto en la primera, en la segunda, entonces la tercera solamente le voy a ver los puntos malos. Y de hecho, que se debería dividir el tiempo en 33%, todas las, o sea, para que tengan un tercio cada una, acabas haciendo como que el 50% la primera, el 25% o el 30% la segunda, 10 la tercera y los otros 10 hablar y suscribirte y cosas así. Entonces siempre las terceras partes están como que infravaloradas, pero no sé, yo siento que al menos... Sí, la segunda se supone que la segunda del Padrino. Siempre dicen que las primeras y las segundas partes ya no son tan buenas como las primeras. Pero la del Padrino sí. Sí, es mejor. Y de hecho la tercera del Padrino yo creo que es un excelente cierre, te la dejo así, ¿no? Y ya. Sí, la voy a ver, loco. Ajá. Entonces, pues, eso es lo que hablábamos, que a veces ya ver esas cosas ya te sugestiona un poco a cómo tú ya te vas predispuesto a ver una película. Y en sí, bueno, mi película, o sea, favorita de autor y de las últimas que vi, por ejemplo, a mí el irlandés me encantó, loco. Como que la que tengo más presente y la que me gustó full. Aunque también Perros de Reserva también me gustó full, pero es porque también la vi media recién. Entonces, como que algo diferente de todo lo que he visto es algo diferente. Ajá. Pero es que igual cine de autor no es como que podemos decir, hoy en día cine de autor no hay. Claro. O sí hay, pero no nos ha llegado porque estamos ocupados viendo Los también Vengadores. No vemos mucho porque, eso te iba a decir, porque ya la publicidad que nos llega y todo eso ya es de otro tipo de cine. Entonces, por ejemplo, igual hay cine de autor que a mí no me gusta porque no, y ahí sí vamos a la nota de los gustos, loco. Entonces ya te decía que las comedias románticas no me gustan. Por ejemplo, yo no veo las películas que son un poco gore. Entonces, por ejemplo, yo no veo ninguna de Lars von Trier, que no me gustan. Son agresivas. Acá son agresivas o cosas así, o de ese tipo de... No, pues que yo tampoco te veo a ti viendo El Anticristo de Lars von Trier. Claro, exacto. Y es lo mismo, porque cada persona se entretiene de una manera. Claro. Entonces, como que la conclusión podría ser de que, o sea, obviamente no debemos juzgar a las otras personas cuando quieren ver algún tipo de película. Pero yo no te vería viendo esas películas, no tanto por el contenido de la película, sino por el nombre de la película. ¿El Anticristo? Ajá. No, yo, por ejemplo, yo he visto otras películas que van, por ejemplo, ¿cómo se llama? La de Scorsese que hizo con el última, ¿cómo se llama? Del último, pero igual hizo relatando el cristianismo. O sea, a Jesucristo, y Jesucristo fue William Dafoe. Entonces, no he visto. Y ese es full juzgado porque en esa época era muy densa porque señala que sí escuché acerca de esa película y quise ver, pero me he olvidado. Señala que, o sea, como que se va contra lo que dice el cristianismo. Le pone como que Jesucristo, que es el William Dafoe, que lo hace genial en la nota de actuación. El man es como una persona normal, que bueno, Jesucristo sí fue, pero hay full contradicciones con la parte que, por ejemplo, las personas cristianas conocemos, que en la Biblia y todo eso. Claro. Y sí es full controversial, loco. Porque le pone que se enamora de una chica. Pues este es un tema muy, muy bueno, loco, que podríamos abordar en otro podcast, pero yo sí querría ver la película. Sí. Me gustaría que los dos veamos la película y hablemos de esa película. O sea, pero de esa, no así en general. Ajá, entonces, por ejemplo, o sea, yo la vi. Y hay otra película que también, porque era católico el Scorsese, y el man siempre hace sus películas como que relacionadas a lo que he vivido, ¿no? Entonces, una película que se llama Silencio, que es nueva, que actúa el Spider-Man, el último, ¿cómo se llama? El Tom Holland. No, el otro. No, Andrew Garfield. Andrew Garfield, él actúa en esa película. Y es como que la historia es de un man que también es, no sé si es cura o algo, pero está en un templo chino, y el man
o sea, como que comienza a vivir full cosas difíciles ¿Ya? y la idea es que Dios no le responde. Como Y Job. Ajá, se podría decir, exacto. Ya. Entonces comienza a pasar muchas cosas difíciles y con las personas con las que él vive y él no tiene una respuesta O sea, lo único Dios. que recibe es el silencio de Dios. Exacto, y por eso se Ya. llama silencio. Y, Ah. entonces, y en eso es como que todo el conflicto interno del que él tiene con su fe y todas esas cosas. ¿Qué denso? Porque de hecho el man mismo tiene, o sea, interpretó en otra película que se llama Hasta el último hombre, en la que él es Sí, sí, un vi. man cristiano. No, pero... que, sí, o sí, sea, vi. que toda la fe en Cristo le ayuda a sacarla, Exacto. a sacar sobrevivientes. Exacto, esa es de Mel Gibson, esa película. No cacho, pana, Sí, pero sí. esa también. Sí es buena también, Ajá. Hasta el último hombre. Entonces, o sea, eso te digo. Y por ejemplo, hay películas que van contra eso que yo creo, pero sí me incomoda cuando veo. Porque yo tengo la visión y digo, eso no es así o no pasa. Es que eso no es canon, ¿no? Ajá, acá está escrito. No, pero cachamos como que una identidad que tuve y como que te muestren lo contrario, es como que si te pega. Y para nosotros es algo tan importante, para la gente lo más difícil que puede haber es cambiar su cosmovisión, loco. Claro. Entonces, pero a veces es bueno como que ir Ese regulando señor se las estaba cosas. maquillando. Mientras conducía. Sí, no, pero un señor. Ah, no le vi. No, creo que era mujer misma, pero parecía hombre. Loco. Entonces, y eso, lo que de ahí de mis películas favoritas. Los blockbusters así comerciales grandes. durísimos. ¿Cuál? ¿Cómo se le podría considerar a Terminator? Me gustan full, pero por ejemplo Jurassic Park, la 1 me gusta un montón, loco. Ajá, Claro, de las más. Ajá, de las. O sea, Jurassic Park es una de las películas que puso esas notas. a los dinosaurios como producto, pan. Oye, y lo caso, los más hicieron, ajá, o sea, brutal, una industria brutal. O sea, esa, loco, y de ahí las de Marvel me gustan igual bastante, loco, pero más es por todo el contenido de historia, porque a mí sí me gustan las historias largas, loco, que son muy bien contadas, claro. Porque tiene, o sea, va a tener una continuidad y no tiene como que un fin hasta por el momento de hasta cuánto va a durar. Entonces yo creo que es como una novela, se podría decir. Yo creo que a la gente le gusta ver eso, de que qué va a pasar en el siguiente episodio, y por eso también me gusta mucho. Ah, eso puede ser. Ajá, es que sí se puso en ese plan de que, o sea, si ya te pones a ver así, es como que episodios, ajá. Y de ley necesitas ver lo que pasó en el episodio anterior. Simón. Y de hecho a mí me pasaba bastante con esta cuestión de Marvel, que yo habían películas, por ejemplo, creo que fue Ant-Man, que no me gustó mucho es cómico. Ah, sí, por el humor que maneja, porque hay humores y humores. Simón. Entonces, por ese humor que maneja, no me gustó la primera de Ant-Man. La segunda tampoco, creo. Pero yo me la acabé de ver porque quería saber qué pasaba en la escena postcréditos. Entonces llegué a ese punto. Y a mí también me pasaba lo mismo con algunas que como que tal vez la historia, por ejemplo, si tú dices, tal vez la primera de Guardianes de la Galaxia, tal vez yo ni conocía Guardianes de la Galaxia antes de pero que es vea ahí. brutalísimo. Pero es muy buena, loco. De hecho, la catalogaron como la Star Wars de nuestro tiempo. No, sí, la segunda no. La segunda lo que me gusta full es todos los colores de toda la nota de la estética. Eso me gusta un montón. Pero de ahí como en historia no mucho. Sí, flojito. Esa también me la vi por la escena y la de Ant-Man también me pasó, de que ya la vi porque yo sé que hay algo relevante en la y es que siempre para pasan la historia así, siguiente. en escenas cortitas que son datos de vital importancia para la continuidad del universo. Por eso, pero de eso te digo, de ahí como que sacarle a uno y considerarle una obra maestra, hay muy pocas de que podamos hacer eso. La de Iron Man, por ejemplo, la de ¿cómo se llama? La de Soldado de Invierno me gusta full, pero, o sea, como una obra maestra que yo considero, o sea, supongamos que se borra todo el cine del mundo y solo queda Marvel Pan. Ya. ¿Cuál dirías tú que es tu obra maestra? O sea, de esas veintitantas películas que hay. Que se convirtiera en la... Yo diría Infinity War, pan. Sí, lo que yo también creo. Pero es que no tiene, es que si tú la ves aislada, no tiene sentido en realidad. Y de hecho yo una vez conversé con una amiga acerca de esto, y ella decía, yo nunca he visto una de Marvel. Y mi esposo me puso una de... No, me puso esta de Infinity War, en la que llegan un montón de personajes y no sabes de dónde. Entonces en un momento está un tipo con una luz en el pecho y más o menos está acabando la película y tienes a un
¿cómo se llama? Un mapache hablando con una Claro. pistola y... O sea, de hecho No. me describió la escena, ¿no? Sí, man. Tienes a un man con un brazo de Brazo de- hierro ajá. que está jalando Un un árbol. mapache y está atrás de un árbol matando gente. Y yo me quedé así como que qué fumadota. O sea, es que eso te digo, los más venden también la espectacularidad. A mí me gustan full la nota de las batallas, loco. Claro. Y siempre, o sea, me acuerdo de las películas que me impresionan full. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, la batalla, lo que es una bestia, la de, no me acuerdo en cuál episodio. En el primero, ¿no? Ajá. A la orilla del río. Y No, de ahí- son súper buenas. Son súper buenas. Esas se pueden Ah. considerar blockbusters Sí, de y autor. también sí, lo que nos hemos olvidado. Y esas son brutales porque. Ajá. Y es Y la tienes franquicia más Harry ganadora Potter. de Oscars. De también. los Oscars, ajá. Y ganó 12 o 13 Oscars en la primera y entre todas creo que tienen como 15, 16 Oscars. Algunos, bro, deben tener Ajá. full. No me he puesto a pensar en función de Oscars. Es brutal El Señor de los Anillos. Sí. Y eso, pero por ejemplo las batallas de esas, las batallas de Infinity War, o sea, creo que a la mayoría de personas que les gusta como que esas notas de guerra, les gusta ver esa epicidad de que haya un montón de gente peleándose contra otra gente. Yo me acuerdo que de niño me gustaba, yo cuando vi una película, me acuerdo Narnia, la 1, en la que Ya. hay una batalla también, Sí, yo me acuerdo que la repetía solo y la ponía ahí en mi solo. DVD. Sí, En mi DVD valía ponerle como que para que se vaya Del en A al cámara B. lente. Ajá, así despacio. Sí, mo. Y yo la ponía porque me gustaba ver cómo se chocaban el oso contra el El leopardo, y así, o sea, me gustaba esa Chuta, yo en Narnia vi una vez, creo. esa espectacularidad de las batallas. Claro. Y esto te ofrece las dos Marvel. de Marvel, las últimas. Ajá. Sí. Entonces eso, yo creo que hemos hablado de todo un poco en relación al cine que nos gusta. Sí, full. Y sí se ha hecho un poco largo este podcast, pero me gustó. Pero en loco. edición salen 10 minutos. No Ah, tanto, pero 10 minutos menos. Entonces, yo creo que para ir cerrando, ¿alguna cosa que quieras agregar? Yo ya No, dije ninguna. todo. Yo creo que esta cuestión del Cristo de Scorsese tiene que ser un tema, pan. Pero la voy a decir. Entonces, sí, podríamos quedar para eso. Igual, Ajá. como decía, definan Igual ustedes, en los escriban. comentarios, ajá, digan Los Team Cristo o Team comentarios. Antino. Mentira. Sí, ahí va a haber el chance de lo que de hablar, un chance Sí, ya sí de va a haber temas de un esos. chance de eso, ajá. Un Tiene que haber. poco en Navidad creo que sería el época exacta. Claro, el podcast navideño. navideña. Vamos a debatir sobre ¿Nació o no nació Cristo? o pongan ustedes de qué quieren hablar. Ok, De qué va. queremos que haga, de qué quieren que hablemos. Va a haber puñetes cristianos aquí. Y Entonces eso, básicamente eso ha sido todo en el video de hoy. Hemos hablado acerca de Marvel, hemos hablado acerca de Scorsese, hemos hablado acerca de Tarantino, hemos hablado acerca del cine de autor y de los blockbusters que hemos consumido en toda nuestra vida. Y ya, como siempre, estamos en Photocross, la casa de Minka Podcast, donde producimos los videos y los subimos a YouTube. Con la participación también de Free, las mejores recuerden zapatillas para que skate. tengo una marca de zapatillas. Ustedes pueden ver nuestros diseños en los links que van a estar en la descripción. En la caja de la descripción. Ya saben, apoyen el producto nacional, ya sean servicios como el que ofrece mi amigo y Apoyen el también los emprendimiento. productos físicos que nosotros fabricamos. Y obviamente este tipo de proyectos en los que estamos metiéndonos a conversar con ustedes, apóyenlo igual porque gracias a su apoyo es que podemos nosotros tal vez seguir con este proyecto y llegar a más gente. Así que ya saben, lo mismo de siempre, suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Y creo que es todo por el capítulo de hoy. Sí, eso es todo. Nos estaríamos despidiendo, nos vemos hasta la próxima semana. Sí, y recuerde que pueden ir a revisar los Minka Podcast anteriores en estas cajitas que salen en las pantallas finales. Eso es todo, adiós.